y con ello los líquidos contenidos en el tercer espacio, que es el que me va a dar osmolaridad a nivel extravascular, y también está tener en cuenta pues los componentes fluidos del organismo, ¿no? El agua entonces, o los fluidos, deben pasar para hablar de edema, desde el vaso sanguíneo, desde la luz hacia los tejidos. Entonces, el cuerpo está constituido por un 60% de su peso corporal en agua, y un tercio de este está en el espacio intersticial, que es el que se va a ver afectado por el edema. Depende del sitio donde se acumule el líquido, le vamos a dar un nombre. Entonces, si estamos en la cavidad pleural o cavidad torácica, vamos a llamarle hidrotórax, y también se conoce como derrame pleural, ¿no? Entonces aquí observamos el pulmón, que tratan como de rechazar hacia este lado y se ven los arcos costales, y en el receso pleural se ve el líquido de aspecto cetrino o de aspecto seroso, ¿no? Entonces eso corresponde a edema en el líquido de edema, que sería un trasudado en la cavidad torácica, y se llama hidrotórax. También está, por ende, la acumulación de líquido en el espacio pericárdico. Eso se llama hidropericardio. La imagen radiológica pues nos muestra ahí una forma como bastante dramática de esa ocupación de líquido en el pericardio, que hace que haya un borramiento de la arquitectura y se distorsione un poco esa percepción de las estructuras anatómicas del corazón, ¿no? Que si nosotros lo evaluamos en una autopsia, por ejemplo, al hacer una incisión sobre el pericardio fibroso, vamos a encontrar lo mismo, un líquido cetrino que corresponde a trasudado. ¿Cómo se llama la incisión sobre el pericardio? Pericardiocentesis. Si yo cojo una aguja, ¿sí? Y les traigo el líquido de edema, de una pericardiocentesis. Pero si yo le hago una incisión o una abertura, tomía. Entonces todo lo que termina en tomía es abrirle un hueco a algo, ¿sí? O sea que ¿qué es ostomía? Ostomía. No, eso sería osteo. Ostomía. ¿Puede ser por el intestino o...? Ostomía es la resección o la extracción de algo, ¿sí? Entonces no es algo... tomía es solo la incisión para abrir un hueco, ¿sí? Y ostomía, ostomía es la realización, ¿cómo es? El realizar de manera artificial un orificio. Esa es la ostomía, ¿sí? Un orificio que va a ser permanente o que se va a usar para algo. En cambio, la pericardiotomía es solo para incidir, evacuar y cerrar, ¿sí? El que es extracción de un órgano es ectomía, todo lo que termina en ectomía. Listo, entonces en el abdomen, en la cavidad peritoneal, la acumulación le vamos a llamar hidroperitoneo o ascitis. ¿Listo? Particularmente un signo es que el ombligo protruya, ¿no? Por la presión, por el aumento de la presión intraperitoneal. Cuando ya no solo se da la ascitis o el hidroperitoneo, sino que también por gravedad y por oclusión mecánica a nivel de los vasos linfáticos de los miembros inferiores, ocurre un edema de los mismos, entonces ya le llamamos anasarca. ¿Listo? Entonces esos líquidos, recordemos que el trasudado es un líquido que es pobre en proteínas, es más de contenido
acuoso y tiene, bueno, acuoso por filtración del plasma y tiene un principio que es que se da por aumento de la presión hidrostática en el caso, por ejemplo, de la insuficiencia cardíaca congestiva. Es el ejemplo más claro de esto, ¿no? Entonces eso es lo que estamos viendo acá. El líquido es solamente el que fluye, de pronto algunas moléculas pequeñas como glucosa, glucofosfato, lactato, mientras que el exudado entonces ya es rico en proteínas y porque hay un aumento, este es desde el principio, ¿no? El aumento de la permeabilidad capilar, y como hay un aumento de la permeabilidad capilar, también hay extravasación de elementos formes. Entonces se salen plaquetas, se salen linfocitos, monocitos, neutrófilos, ¿sí? Listo. ¿Profe, el exudado es patológico o ahí es fisiológico? Un exudado, Sí, pues, pues, patológico ya no. todo esto es fisiopatológico, ¿sí? O sea, en condiciones normales, esto lleva una presión precapilar y hay una presión postcapilar, que sería arteriolar y venular. Entonces, la presión hidrostática favorece siempre la salida, o la presión que hay a nivel precapilar va a favorecer siempre la salida de líquido, pero eso se contrarresta con la presión osmótica o oncótica que hay acá del capilar. Además, en el tejido también hay vasos linfáticos que van a ayudar a drenar. Entonces, por eso en condiciones fisiológicas no vamos a ver transudados, por ende tampoco vamos a ver exudados, sería condición fisiopatológica. Entonces, segunda tarea es buscar los criterios del aire. ¿Listo? Doctor, pero el exudado no es una respuesta nata del cuerpo como tal. Sí, pero se da en condiciones anormales. O sea, sí es una respuesta fisiológica, pero si hay un elemento presente ya no es fisiológico, sino fisiopatológico. Listo, entonces estos el paso de fluidos y de proteínas a través de las paredes de los vasos va a depender de estos tres factores, ¿no? De la presión hidrostática, la presión osmótica del plasma, esto sería intravascular. También tisular, ¿no? También hay una presión hidrostática, pero siempre es mayor la vascular. La presión oncótica o osmótica del plasma y el lecho linfático, como ya les había mencionado. Entonces, esta tablita pues resume las causas de edema y sus mecanismos principales que van relacionados pues, con estos factores que acabamos de describir. Pues no se los voy a leer porque lo van a tener ustedes ahí en las diapositivas, entonces se las enseño para que las observen. Lo importante es ver acá que son unos 4 grupos importantes, ¿no? Entonces va a depender del incremento de la presión del filtrado capilar, como en estos casos, del incremento de la presión hidrostática capilar, como en estos casos, de disminución de la presión coloidosmótica a nivel del plasma, como en estos casos, o del aumento de la presión coloidosmótica en el tisular, como en esos otros casos, ¿vale? Entonces, por aumento de la presión hidrostática, entonces tenemos casos como el retorno venoso alterado, como lo es en la insuficiencia cardíaca congestiva, en la cirrosis hepática, en la obstrucción o compresión venosa, y esto hace que el edema sea a expensas de la circulación venosa, ¿no? También está pues por dilatación arteriolar por calor, pero este es el caso en el que se da, por ejemplo, en el caso del eritema, aumenta así la presión hidrostática, por dilatación arteriolar hay extravasación, pero o sea, no es tan significativa y es rápidamente regresiva. Mientras que en la insuficiencia cardíaca es algo que empieza a ser un proceso progresivo y hace que el corazón empiece a disminuir su
o su función sea insuficiente, ¿sí? Pero se llama insuficiencia cardíaca. Con ello, al hacerse insuficiente empieza un remanso retrógrado del contenido de las cavidades, ¿sí? O sea, va a ir hacia atrás y es lo que se va a reflejar clínicamente. Entonces, si estamos, por ejemplo, hablando de que la falla es dependiente de la circulación izquierda, ¿sí? Principalmente, este flujo sanguíneo va a remansarse hacia la circulación pulmonar. Entonces, con ello vamos a observar signos de insuficiencia cardíaca que radiológicamente pues, se observan como opacidades que van a depender por efecto de gravedad o se van a observar principalmente en los recesos costodiafragmáticos o en las partes más inferiores, siendo las mejor ventiladas las partes superiores, ¿no? Entonces, además de esto, el corazón se va a observar grande por el efecto compensatorio de Frank Starling. Las fibras empiezan a hipertrofiarse y se va a ver que la silueta cardíaca está ocupando una gran parte de ese mediastino medio que tiene que ocupar. Entonces aquí estamos viendo que hay una fórmula que se llama el índice cardiotorácico, donde se toma en cuenta estas medidas entre cavidades derechas, cavidades izquierdas y el total del diámetro de la cavidad torácica, y eso me da un índice que lo van a ver más adelante en medicina interna, pero lo que quiero que vean es la comparación entre este corazón y ese otro, ¿sí? Cómo este está ocupando más, y además pues tiene, digamos que más claridad en los recesos costodiafragmáticos que este se ve como más de ocupación. A nivel hepático, entonces también ese flujo retrógrado me va a afectar, pero ya sería dependiente de las cavidades derechas. Con ello, pues al aumentar la presión venosa en el sistema venoso hepático, pues ocurre el riesgo de que de ahí para atrás o todas las estructuras vasculares venosas empiecen a verse también comprometidas, como lo serían, por ejemplo, los vasos sanguíneos a nivel del esófago o los vasos sanguíneos a nivel del estómago, que empiezan a verse dilatados. De ahí para atrás o para abajo empieza también a aumentar la presión intraportal sin antes haber afectado al hígado, ¿no? Entonces, en el hígado vamos a observar también cambios propios de la insuficiencia cardíaca congestiva, que cuando ya están instaurados empiezan a afectar de manera retrógrada, como les digo, hacia la circulación contigua, que sería en este caso la circulación portal, ¿sí? Bueno, entonces ya hablamos de a expensas del aumento de la presión hidrostática. Ahora hablando a expensas de la disminución de la presión oncótica en el plasma, esto está muy ligado con la producción de proteínas a nivel hepático o la eliminación de proteínas a nivel renal. Entonces, si yo tengo una disminución de proteínas a nivel hepático, yo podría estar pensando que puede estar relacionado con qué. No estoy produciendo proteínas a nivel hepático. Bueno, una hepatopatía, ¿qué más? ¿Qué cosa? Bueno, una hepatopatía, ¿qué más? Una cirrosis, que sería un proceso inflamatorio crónico, también. ¿Qué otra cosa que es como muy importante? ¿Cómo? Bueno, hablando del hígado. ¿La qué? Hepatomegalia, bueno, eso es un signo, no diagnóstico. Infecciones, bueno, por lesión en el hepatocito, ya lo dijimos. Entonces está la desnutrición o malnutrición, ¿sí? Donde esto hace que se disminuya la producción de las proteínas del plasma, como lo serían la albúmina principalmente, y con ello disminuye la presión oncótica. Entonces, a nivel tisular, tanto los órganos como la piel se van a ver afectados y la persona se va a ver hematizada o de aspecto hematizado. Ahora sí, las enfermedades glomerulares renales.
Me decías que el síndrome nefrótico, que eso va a causar una insuficiencia renal y con ello pues hay pérdida porque hay permisión del paso de proteínas del plasma hacia la luz de los túbulos renales y con ello pues se pierden proteínas a nivel plasmático y se va a tener pues repercusiones también a nivel de los tejidos con evidenciando pues edema. Creo que la diabetes también sería una causa. La diabetes, si ya hay compromiso microvascular por diabetes, sí sería una causa, por ejemplo a nivel renal, pero digamos que no está tan relacionado. Lo que causa la diabetes es más una alteración del metabolismo del hepatocito. Entonces se va a observar más el fenómeno de hígado graso, ¿sí? El hepatocito va a empezar a acumular más glucógeno y también pues este glucógeno se puede metabolizar en grasa y sería el fenómeno que se observa, pero como tal que eso me lleve a un edema, no tanto, porque a no ser que haya una insuficiencia cardíaca asociada o una insuficiencia renal instaurada, ¿sí? Que sería lo más primario. Entonces aquí tenemos unos ejemplos de eso. Son dos chicos, uno tiene fascias más edematizadas y están dadas pues por la deficiencia de proteínas plasmáticas, como en el caso de la desnutrición, y otro pues se ve más el edema escrotal y edema de miembros inferiores, tal vez tenga también ascitis secundaria a una enfermedad glomerular. Sin embargo, también se puede observar que haya característicamente un edema facial que es más pronunciado en estos pacientes en las fases agudas. Pero básicamente son ejemplos de eso. El otro caso puede ser por obstrucción linfática. Entonces ya habíamos hablado de aumento de presión hidrostática luminal, de disminución de la presión oncótica luminal o intravascular, ahora por obstrucción linfática. Entonces esta puede ser secundaria a un proceso inflamatorio, a un proceso neoplásico, puede ser también una consecuencia posquirúrgica o postirradiación. Entonces pacientes sometidas a radioterapia como pacientes con cáncer de mama, por ejemplo, pueden presentar este riesgo de obstrucción linfática, que al impedir el drenaje normal del tejido, pues el tejido del cual está comprometido, pues esta circulación linfática se va a ver edematizado. Se ve más en las extremidades. En este caso, el ejemplo que están mostrando es de una elefantiasis, que es secundario a un parásito, una filaria, que lo que hace es que inflama y ocluye los vasos linfáticos de los miembros inferiores y los líquidos empiezan a acumularse más, favorecido pues por un aumento una disminución de la velocidad de drenaje linfático, ¿sí? Entonces se favorece más que haya un aumento de la presión hidrostática hacia los tejidos. Bien, entonces el otro aspecto pues es la retención de sodio. Se puede dar por una ingestión excesiva de sal, con una insuficiencia renal, y con ello ocurre un aumento en la secreción de la renina, que me va a iniciar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Recordemos que eso se da en ¿dónde? El glomérulo. El glomérulo. ¿Ustedes saben el glomérulo? Sí, el glomérulo está constituido ¿por qué? Por el ovillo capilar y por la cápsula de Bowman. Listo. La nefrona está constituida ¿por qué? Por el glomérulo, por los túbulos, que son ¿cuáles? Contorneado proximal, contorneado distal
y un túbulo colector o una porción de túbulo colector. Listo. Entonces, el aparato yuxtaglomerular, ¿dónde está? Anterior a aferente de las células yuxtaglomerulares. Entonces, el aparato yuxtaglomerular está constituido por las células endoteliales de la arteriola aferente, que es la que sensa la presión y la concentración de sal o de sodio. Las células yuxtaglomerulares, que son las que están adyacentes y que están, se llaman yuxta, que quiere decir próximas al glomérulo, yuxtaglomerulares, y las células secretoras del capilar eferente, ¿sí? Que son las que secretan la renina. Entonces ahí es donde se da, ahí es donde ocurre ese fenómeno. Ahorita vamos a ver cómo se inicia eso. También por inflamación se puede observar el edema, esto ya lo vimos en el tema pasado, como lo es la inflamación aguda, la inflamación crónica y procesos de angiogénesis en la reparación, que sería por ejemplo en el tejido de granulación, donde se favorece más el edema. Microscópicamente, ¿cómo lo vamos a ver? Bueno, aquí lo hice al revés. Macroscópicamente es muy evidente en cerebro, pulmones, tejido celular subcutáneo, ¿sí? Mientras que microscópicamente lo vamos a ver como un aclaramiento y una separación de los elementos de la matriz extracelular. A nivel cerebral, por ejemplo, entonces macroscópicamente yo voy a ver un cerebro que está que va a pesar más que un cerebro normal. Los surcos van a estar muy reducidos, o sea, los espacios que se ven entre las circunvoluciones son muy reducidos. Además, las circunvoluciones van a estar aplanadas en la superficie, ¿sí? Y puede haber herniaciones. Entonces, bueno, aquí creo que no hay algún signo sugestivo de herniación, pero sí se ve como los surcos están reducidos y las circunvoluciones están aplanadas. Aquí no hay hernia, pero bueno, las hernias más comunes son hernia del cíngulo, del nucleus del hipocampo y de las amígdalas cerebelosas. Microscópicamente, ¿cómo lo vamos a ver? Entonces vamos a ver unos espacios a nivel periarteriolar o perivascular que van a estar aumentados y se llaman espacios de Virchow-Robbins. Entonces acá en este corte estamos viendo tejido nervioso correspondiente al cerebro, donde se observan algunas somas neuronales, ¿sí? Que tienen alrededor un espacio en blanco. Bueno, ese no es el espacio de Virchow-Robbins, eso es edema perineural, ¿sí? El espacio de Virchow-Robbins dijimos que es el que está aquí, ¿dónde? Alrededor de los capilares. Entonces, esto sí sería un espacio de Virchow-Robbins, ¿sí? Esto también. Lo demás, pues son espacios de edema perivascular, ¿vale? Puede darse en la isquemia. En la isquemia, este edema perivascular, perineural. Entonces, por eso no es un signo como tal de edema, ¿sí? De edema cerebral, mientras que el edema perivascular sí. A nivel del tejido celular subcutáneo, entonces va a depender de la causa. Si es localizado, va a estar influido entonces por la gravedad, como el aumento de la presión hidrostática en el caso de la insuficiencia cardíaca congestiva, que va a iniciar en partes declives, o sea, por gravedad en las partes más bajas o más inferiores, y de ahí pues es ascendente. Como van a ver más adelante en semiología, ya ese edema en las extremidades se clasifica, entonces dependiendo del nivel lo van a clasificar. Y generalizado en el caso de la hipoproteinemia, donde, como les mencionaba, esta no va a iniciar en regiones declives, sino en regiones donde los tejidos son más laxos, más lábiles o más sensibles al edema. Ambos dejan fobia a la digitopresión, siendo más significativo o más observable
o más valorable, digámoslo así, en las extremidades inferiores, porque ahí yo sí puedo aplicar una fuerza, mientras que acá, por ejemplo, pues, ¿para qué voy a yo hacerle evidentemente un edema? ¿Sí? Mientras que en las extremidades a veces es difícil por la contextura del paciente, si es obeso, por ejemplo, evaluar si se trata de un edema o si es obesidad. Entonces yo lo evalúo pues haciendo esta técnica que es la digitopresión, y al hacer presión sobre el tejido celular, sobre la piel y el tejido celular subcutáneo, pues este líquido que está acumulado en ese espacio intersticial se va a desplazar hacia otras partes. Entonces cuando yo retiro el dedo, pues va a quedar una fobia, que es el signo de ese edema. En el pulmón, ¿cómo lo vamos a observar? Entonces, macroscópicamente, el peso del mismo va a verse afectado 2 a 3 veces. Al hacer los cortes del pulmón, voy a observar que el parénquima tiene salida de un líquido que es espumoso y rosado. Los componentes pues son plasma sanguíneo con sangre y aire, pues siendo pulmón, ¿no? Microscópicamente voy a ver un material granular eosinófilo en los espacios alveolares. Entonces, esta ocupación, bueno, aquí estoy viendo además congestión, ¿no? Unos vasos sanguíneos que están muy congestivos, pero hay unos espacios alveolares que son claritos, diría yo, como estos de acá, mientras que hay otros que son rosaditos. Ese es el material de líquido de edema, y que en algunas circunstancias puede estar también con glóbulos rojos contenidos. Bien. Bueno, esta diapositiva nos muestra descanso, ¿no? ¿Por qué los meses se llaman así? ¿Sí? Entonces, esto originalmente los meses fueron diseñados por el Imperio Romano, ¿no? Entonces los romanos fueron los primeros que empezaron, de acuerdo a los ciclos lunares y también a las observaciones astronómicas, a darle nombres a los meses. Antes eran como 10 meses más o menos. Después se pasó al calendario gregoriano, que es el que tenemos actualmente, y pues ahí está la explicación, que después lo van a mirar. Bien, entonces la hiperemia es el proceso activo que ocurre por dilatación arteriolar. Con ello, el término que le debemos dar es eritema, ¿sí? Mientras que la congestión es un proceso de acumulación de sangre en los tejidos. Es un proceso pasivo, y aquí el tejido pues se va a observar de un aspecto más violáceo. Entonces en el eritema o la hiperemia yo estoy hablando de sangre oxigenada, ¿sí? Mientras que en la congestión estoy hablando de un remansamiento de sangre que progresivamente va perdiendo ese oxígeno y va teniendo ese aspecto más que le da la carboxihemoglobina. La congestión y el edema, que es lo que vimos anteriormente, pues son procesos que se dan simultáneamente, ¿no? ¿Cómo se observa entonces esa congestión? En el caso del pulmón y del hígado, pues las superficies se van a ver, las superficies de corte, ¿no? Se van a ver húmedas y hemorrágicas. Entonces aquí se cortó o se incidió el pulmón, y se observa, aparte de la hemorragia que está ahí, se observa que el tejido es muy húmedo o tiene una salida fácil de líquido sanguinolento a la digitopresión. Cuando estamos en el pulmón, hablamos de congestión, de que la congestión sea un proceso agudo, le llamamos edema agudo del pulmón. Mientras que si hablamos de que la congestión sea un proceso crónico, pues ya vamos a hacer unas observaciones histológicas que tenemos que entrarles con más detalle a evaluar, que serían pues la observación, por ejemplo, de septos engrosados y fibróticos y presencia de muciderófagos. Entonces, esta imagen, por ejemplo, muestra lo que es el edema agudo
donde hay unos septos que están que muestran un engrosamiento y una producción de líquido edema y además sangrado en la luz de los alvéolos. Ya en un proceso más crónico se va a observar estos hemosiderófagos que han fagocitado previamente ese material sanguíneo o esas células, esos glóbulos rojos y ese material serohemático que se extravasó. Y lo vamos a ver en estos procesos. Además de que al haber sido un proceso inflamatorio, pues se va a observar también un proceso fibrótico en curso, ¿no? En el caso del hígado, macroscópicamente pues va a estar aumentado de peso también, y vamos a ver que macroscópicamente va a tener este aspecto que le llamamos el nuez moscada, que corresponde a el remansamiento de sangre en el sistema venoso a nivel de la vena centrolobulbar. Por lo tanto, esta vena a nivel microscópico la vamos a ver distendida y con congestión, mientras que a nivel bueno, eso sería en el espacio periportal, pero a nivel centrolobulbar va a estar, espérame, esto lo aclaramos acá. Sí, entonces la vena centrolobulbar es la que se va a ver congestiva, mientras que en la zona central, esto eran las dos palabras que estaba buscando, en la zona central del lobulillo hepático va a haber un proceso isquémico de esos hepatocitos. Entonces, además se va a ver atrofia y degeneración grasa de los hepatocitos en la zona intermedia. Entonces, la zona intermedia es entre la zona central y la zona centrolobulbar, ¿no? Y vamos a observar hemosiderófagos que han venido fagocitando previamente pues todos esos eritrocitos que se han depositado y que finalmente no circulan, sino que hacen congestión. Entonces, al haber una necrosis o una isquemia de la zona central y al haber una dilatación y congestión vascular en la zona central, es lo que intermitentemente en el aspecto macroscópico vamos a ver como unas áreas blanquecinas y otras áreas más hemáticas. Macroscópica, y eso es lo que llamamos aspecto de nuez moscada. Bien, entonces la hemorragia es la extravasación de sangre secundaria a la ruptura de un vaso sanguíneo. Aquí nosotros tenemos causas como procesos traumáticos, inflamación o neoplásicos, procesos neoplásicos. Tenemos entonces dentro de estos tipos de hemorragia, la hemorragia externa, el hematoma, las petequias, las púrpuras y la equimosis, perdón. Entonces el hematoma es la acumulación de sangre que forma una masa de contenido pues, de un coágulo y recibe el nombre pues dependiendo de la ubicación. En este caso, ¿cómo se llamaría? Si está debajo de la uña, subungueal. Sub, debajo, ungueal. Esto es un hematoma subungueal. Bien, en este caso, pues se está acumulando en el pericardio. Hacemos una pericardiotomía y se observa que hay salida no de sangre, sino de un coágulo como tal. Entonces eso lo llamamos hemopericardio, es un hematoma en el pericardio. Bueno, el término clínicamente también se usa para salida, para contenido de sangre líquida, no necesariamente coágulo, ¿sí? Pero pues nosotros en patología para efectos prácticos pues le llamamos hemopericardio.
El mismo concepto para el contenido peritoneal. Sangre y coágulos a nivel del peritoneo le llamamos hemoperitoneo. Sangre y coágulos a nivel del tórax o de la cavidad pleural le llamamos hemotórax. A nivel del cráneo, pues hay diversas formas de llamar estas conexiones, ¿no? Entonces, si nosotros estamos a nivel meningio, en la capa más superficial sería entre la vía madre y la aracnoides, la mayor sensibilidad o ruptura se va a dar es por debajo de la aracnoides, ¿sí? Entonces por eso se conoce como hemorragia subaracnoidea, que no está reflejada en esta imagen. A nivel más externo, que sí está en la imagen, está la hemorragia subdural. Bueno, en este caso tampoco está la hemorragia subdural, pero estaría por debajo de la dura, ¿no? Y a nivel por fuera de la dura, que ya sería extraxial, también se le denomina es epidural, ¿no? Entonces el hematoma epidural, que estaría entre el hueso de la carota y la dura madre, ¿no? Ese contenido. También está el hematoma subgaleal, el cefalohematoma y el campo sucedáneo. Eso se da más en los niños, ¿sí? Entonces el hematoma subgaleal está por encima de la fascia aponeurótica craneal, mientras que el cefalohematoma está por debajo, ¿sí?, de la aponeurosis. Bueno, perdón, no, aquí el concepto es del periósteo. Entonces, por debajo del periósteo está el cefalohematoma, por encima del periósteo está el hematoma subgaleal. Y ya para la aponeurosis, si es subaponeurótica, es un hematoma subgaleal, y si es aponeurótica o se da en la aponeurosis galeal, se llama caput sucedáneo. Bueno, esto no me lo voy a preguntar, no se preocupen, esto lo van a ver más en pediatría, ¿sí? Bien, las petequias entonces son unas lesiones propias de esa extravasación de sangre a la piel o a los tejidos de los diferentes órganos, en donde nosotros pues vamos a observar que son unas lesiones de aspecto puntiformes o muy pequeñas, entre 1 a 2 milímetros de diámetro, y se da o lo vamos a observar principalmente a nivel de la piel, las mucosas y la serosa de algunos órganos. La causa más relacionada es la trombocitopenia, la cual siempre que veamos nosotros petequias tenemos que empezar a estudiar si la causa es una trombocitopenia. La púrpura, el concepto es el mismo, es extravasación de sangre a los tejidos, pero acá nosotros le llamamos purpurar cuando la lesión supera los 3 milímetros. Entonces muchas veces es petequias que se han conglomerado, ¿sí?, y se van a observar de esa forma. Aquí pues se observa más que en trombocitopenias, en casos de fragilidad capilar, secundaria a vasculitis o a traumatismos. La equimosis es una hemorragia subcutánea. El aspecto semiológico es que sea mayor de 1 centímetro. A manera de mácula, quiere decir mácula es mancha. Entonces se va a ver la expresión pues va a ser ya no puntiforme, sino de manera irregular sobre el tejido celular subcutáneo. El color de estas equimosis va a variar dependiendo de la fase en la que se encuentre. Si es reciente, el color va a ser más rojizo o rojo azulado. Por lo que les decía, inicialmente pues se ve rojizo, después se pierde el oxígeno, los glóbulos rojos, entonces se va a ver más de aspecto azulado. Posteriormente esa hemoglobina tiene que degradarse, entonces el aspecto azul verdoso es dado por
la bilirrubina, que es el metabolismo de esa hemoglobina. Y ya cuando se ha metabolizado y quedan unos residuos, pocos residuos de ese material del metabolismo de la hemosiderina a nivel tisular, perdón, del metabolismo de la hemoglobina a nivel tisular, ahí sí observamos la hemosiderina, que le va a dar ese aspecto amarillento ya a la equimosis. Bien, entonces, en cuanto a la importancia clínica de la hemorragia, pues tenemos que evaluar la cantidad y la velocidad de la pérdida sanguínea. Si nosotros tenemos una pérdida que es rápida y mayor del 30% del volumen sanguíneo, ya el paciente está entrando en shock o estado de choque. Si la pérdida es lenta, que sería pues inferior a estos porcentajes, hablamos de, bueno, con reposición, ¿no? Hablamos de una anemia crónica, como es el caso de una úlcera péptica crónica o por neoplasias en el tracto gastrointestinal, habiendo pues unas pérdidas de sangre que son a veces imperceptibles. El paciente pues progresivamente se va a terminar anemizando. También según el lugar pues pueden tener una importancia clínica relevante, como lo sería a nivel intracraneal, por ejemplo, una hemorragia intracraneal, por muy mínima que sea, puede ser muy letal, ¿sí? Depende de la región o los núcleos que esté comprometiendo, o depende también si hay una afectación pues, de tallo cerebral o núcleos vitales. Bien, entonces esto es un ejemplo de cómo se vería microscópicamente una hemorragia a nivel tisular. Pues esto correspondería, bueno, es difícil saberlo, ¿no? Puede ser tejido nervioso, pero básicamente se está observando una afectación por la extravasación de eritrocitos hacia el espacio intersticial, y eso ya es lo que yo llamo hemorragia. Incluso desde estos vasos sanguíneos también se observa que alrededor hay hemorragia. Bueno, esto ya lo habíamos hablado. Bueno, recordar que además de hematoma epidural y hematoma subdural y de la hemorragia subaracnoidea, están también las hemorragias intraventriculares y las hemorragias intraparenquimatosas, ¿sí? Intracerebrales. Hay otro tipo de hemorragia que es más pequeña, ¿sí? Que es más difusa, es de difícil diagnóstico y se plantea también por imagenología, pero bueno, esa no está aquí en la gráfica, que es la hemorragia intersticial difusa. Aquí en la imagen estamos observando entonces ya algo que no es difuso, sino que está ya más contenido. Corresponde a una hemorragia intraparenquimatosa que se aumentó, se comprometió bastante el parenquima cerebral. En este caso pues sería una hemorragia subaracnoidea, y ahí termina la parte de hemorragia. Ya hablamos de los meses, los días de la semana. Entonces lo mismo, el Imperio Romano fue el que empezó a hablar primero de los días de la semana, pero lo relacionó más con observaciones astronómicas. Entonces, ¿de qué dependía esto? De la velocidad con que se movieran en el firmamento estos cuerpos celestes. Entonces, el lunes, que era el primer día, se le dejaron a la luna porque era la que aparecía más rápido, ¿sí? La que se movía más rápido. De ahí en adelante los otros planetas que observaban. El día que faltaba era el sábado, se le había asignado día de Saturno, pero también los hebreos pues le acuñaron el término sábado a la etimología de este día.
porque lo aluden al descanso en honor a Dios en el día 7. De hecho, por allá, en esos países, el calendario asume el día 7º de la semana como el sábado y el día 1º el domingo. ¿Sí? Bien. Listo, vamos con hemostasia y trombosis. Entonces, la hemostasia es el proceso mediante el cual la sangre permanece en un estado líquido y está preparada pues para formar rápidamente un tapón hemostático localizado en el sitio de la lesión. Los mecanismos que utilizan son mecanismos neurológenos reflejos, que son principalmente dados por el sistema nervioso autónomo simpático para producir vasoconstricción. La lesión endotelial, que recordemos que al haber una lesión de esas células endoteliales, el contenido sanguíneo, que por ahí van proteínas plasmáticas procoagulantes, al entrar en contacto con esa matriz extracelular del tejido intersticial, va a activar esa respuesta procoagulante, que la vamos a ver a continuación, y con ello pues se va a formar un trombo que va a favorecer un tapón hemostático. Entonces, en esta imagen vemos ese fenómeno. Primero pues lo que se favorece en la formación del tapón hemostático es precisamente la adherencia de las plaquetas a causa de, al entrar en contacto con los factores de la coagulación, al entrar en contacto con la matriz extracelular expuesta por la pérdida de las células endoteliales. Entonces los factores procoagulatorios tisulares empiezan a ser activados, al igual que los factores procoagulantes intravasculares, ¿no? Entonces, con ello empiezan primero la adherencia plaquetaria, en donde las plaquetas empiezan a degranularse. Bueno, primero estas son como unos disquitos. Cuando llegan y entran en contacto con esta lesión, acá pues ya el sistema, la matriz extracelular, células de la matriz extracelular, recordemos que ya han producido integrinas. Entonces esas integrinas se van a acoplar a las plaquetas y esas plaquetas empiezan a agregarse. Pero esas plaquetas necesitan un sostén, o necesitan un armazón que le permita mantenerse ahí para poder formar el tapón. Entonces ahí es donde viene el proceso de la cascada de coagulación, que incluye unos factores, creo que ahí está, pero bueno, hablemos de ellos. Entonces, una vía intrínseca y una vía común. Bien, entonces la extrínseca está relacionada es con el daño vascular. Entonces este es el vaso sanguíneo. Si ocurre el daño, la vía extrínseca estaría acá y la activación de la vía intrínseca estaría dentro del vaso. Entonces, ¿qué es lo que buscan las dos vías? Buscan activar el factor 10. ¿Sí? ¿Por dónde empieza cada una? Bueno, a ver si recuerdo. Esta, la extrínseca, protrombina,
Una es con protrombina, otra es con protoplástina. El factor tisular no es factor 3. Primero es con el La factor extrínseca es con el factor. 7. Primero es con el factor 7 y después pasa el factor No, 3. es El factor 3 es el factor tisular. Sí, sí es por acá porque es la extrínseca. Este me tiene que activar el factor 7. Sí, factor 7 que luego se vuelve factor 7 activado. Sí, listo. Y Ahí en el factor 7. junto con el factor 5. Bueno, ahí en el factor 7 tiene que unirse el calcio, ¿no? Para poder activar Sí. El calcio, que es el mismo factor 4. Activan esta vía. Y por este lado está el factor 12 o el 13. No, es el 12. El 12. El 12, me activa el 11. Después, ¿cuál sigue? el El 9. 11, 9. El 9, porque el 10 ya está acá. Entonces me activa el 9. ¿Sí? Después el 8. El 8 es más sumado, ¿no? Para activar el 10. Luego el 10 activado. Ahora sí, para la vía común. Profe, yo tengo que el 9 activa el 8 y el 8 sí va a activar el 16. Sí, este es sumado, al igual que acá no hay factor 6, se suma, no, es así, sí, es así. Y el factor 5 no participa. Está ya la vía común. Entonces está acá. Factor 5 que debe ser, siendo procoagulante, factor activador de la trombina. Entonces aquí estaría la trombina, que la trombina es el factor 2. Y después seguiría el factor 1, que es la que, bueno, activado. Listo, y esa es la cascada. ¿Cuáles son los que dependen de vitamina K? 4. ¿Dónde está el 2? El 5. El 7. Y no recuerdo el otro. ¿Qué me evalúa? La intrínseca. Este es el bueno, este me evalúa la protrombina, ¿no? Tiempo de protrombina. Y el TTP, este lo evalúa es el tiempo de tromboplastina parcial. ¿Sí? Bien. Yo no les voy a preguntar eso, pero sí se los traigo de repaso, porque es importante saberlo. Cuando ya estén viendo farmacología, ustedes tienen esto claro, pues les va a quedar claro todo el tema de las heparinas y las humalinas. Entonces, las humalinas actúan a nivel de la vía común, que sería alterando la protrombina, mientras que las heparinas actúan a nivel de la tromboplastina parcial o en la vía intrínseca. ¿Listo? Bueno, como les dije, yo no les voy a preguntar eso, eso es un plus ahí, pero era más o menos para que tuvieran en cuenta que acá se van a nombrar, en la ROI se van a nombrar un poco de factores, entre ellos algunos, entonces están la trombina, ¿sí? Solo que este lado de la imagen que está mostrando es no coagulación, sino anticoagulación, sí, que inhiben la coagulación o la formación del trombo. Entonces estos son los mecanismos que lo inhiben. Si hay una protrombina que favorece la formación del trombo, pues también tiene que haber una antitrombina, ¿sí? Que no favorece la formación de ese trombo. Entonces, ¿cuáles son los factores? Y acá pues sí es lo que quiero que lo sepan o lo recuerden bien, que hay unos factores
que van a jugar pro coagulación y anti o inhibir pues la trombosis, como están estas imágenes. ¿Por qué? Porque si yo tengo activación de todos estos sistemas, la agregación plaquetaria y de la formación de la malla de fibrina a través de la cascada de coagulación, si esto se me disipa, o sea, si se me extiende hacia otras áreas del órgano, pues va a ser patológico, ¿sí? Entonces tiene que haber un sistema que inhiba esa formación del trombo. Y aquí es donde participan entonces la antitrombina 3, la proteína C, la proteína S, ¿sí? Y la adenosina difosfato. Bueno, aquí está también la prostaglandina I2, el óxido nítrico. Pero que quiero que recuerden, bueno, y la trombomodulina también. Que quiero que recuerden es antitrombina 3, trombomodulina, la adenosina difosfato, proteína C y proteína S. ¿Listo? Bien, entonces, para que ocurra esa trombosis, Virchow planteaba que tiene que haber tres componentes que tienen que estar presentes. Entonces, una alteración en el flujo sanguíneo, un estado de hipercoagulabilidad y la lesión endotelial, que eso favorece pues la formación, o favorezca la formación del trombo. En cuanto a la lesión endotelial, entonces, por sí sola, como habíamos visto en las imágenes previas, puede generar formación del trombo. Entonces, esta se observa con frecuencia, por ejemplo, en estados post-infarto agudo de miocardio, donde hablamos de reperfusión, en arteriosclerosis complicada, donde hablamos de lesión endotelial, en traumatismos vasculares, bueno, ya pues por trauma, en vasculitis por un proceso inflamatorio que cause daño endotelial, por alteraciones del flujo sanguíneo, como lo serían las turbulencias, un aumento recordemos que hay unas proteínas interendoteliales que son de adhesión, ¿sí? Como lo son los desmosomas, y sus homólogos. Estas proteínas, sin embargo, dan un soporte entre célula y célula endotelial, pero muchas veces cuando aumenta la presión y la turbulencia dentro del vaso, pues puede haber también una lesión de ese endotelio. Además, están unos factores de riesgo del paciente, como el consumo de cigarrillo, toxinas bacterianas o hipercolesterolemia, que va a favorecer también la lesión endotelial. Esto entonces, el daño endotelial es como tal un principio elemental en la trombogénesis arterial. Y aquí vemos un ejemplo, bueno, varios ejemplos. Esta, por ejemplo, es una aorta que pues, no tiene mayores, digamos, compromisos en su componente endotelial, a excepción de la lesión que está acá, pero por lo demás pues se observa relativamente bien, mientras que las dos de arriba sí tienen unas placas de ateroma que deforman la superficie endovascular y se traducen en lesión endotelial, ¿sí? Entonces, en la medida en que ocurre esa lesión endotelial y con el flujo sanguíneo, permanentemente es como si estuviera tratando de hacer recambio ese endotelio, pero le desfavorece la presencia de colesterol y con ello empieza a depositarse en esas paredes que han sido erosionadas o que han sufrido daño endotelial,
para que posteriormente vengan los macrófagos, se coman esos depósitos de colesterol y además se quedan ahí. Si hay un favorecimiento de la reendotelización de esas lesiones endoteliales, entonces vamos a ver inicialmente estrías lipídicas, ¿sí? Posteriormente ya serían placas ateroscleróticas, y finalmente vamos a ver trombosis, que son el debilitamiento de esa membrana endotelial y de esa capa muscular interna del vaso sanguíneo, a expensas de los depósitos de colesterol, se ve debilitada, y al verse aumentado el flujo sanguíneo por fenómenos como la presión arterial, alguna alteración que haga que se desprenda o que se erosione, progresivamente pues va a exponer la matriz extracelular de esa porción de la arteria. Entonces ahí es donde se va a empezar a depositar los agregados plaquetarios y la malla de fibrina a formarse, para finalmente formar un trombo, que es el que en algún momento se va a desprender y dentro de la misma aorta puede generar a sus ramas embolización, ¿no? Entonces aquí estamos observando cómo un vaso sanguíneo de gran calibre está presentando un fenómeno de trombosis. Aquí pues observamos el trombo en la luz, ¿sí? Un sangrado que se está organizando, y una placa aterosclerótica. Bueno, la definición no es muy buena, pero sí, por lo menos el trombo se puede observar claramente de que ya se está formando. ¿Qué características tiene el trombo de la hemorragia, que lo diferencia de la hemorragia? Entonces el trombo va a tener un aspecto más rosado, a expensas de la fibrina, ¿sí? En la macroscopía pues nosotros observamos la lesión de esta manera, que sería un vaso arterial con una placa aterosclerótica que ocluye parcialmente la luz, ¿no? Tampoco es que la ocluya totalmente o le impida el flujo sanguíneo más de un 30, bueno, como un 30-40%. Pero sí ya tiene una erosión que le está ocasionando un depósito de trombos ahí, y con ello pues ya podemos hablar de trombosis arterial. Bien, el segundo componente en la triada de Virchow nos habla de las alteraciones del flujo sanguíneo. Entonces el flujo que es laminar puede verse también comprometido, porque al haber contacto de las plaquetas con el endotelio, se puede la activación. Bueno, listo, ¿no? Lo mismo que ya hemos mencionado. Entonces, al haber un daño a nivel de la superficie endotelial, pues las células, los trombocitos o plaquetas entran en contacto con la matriz extracelular de ese vaso sanguíneo, y con ello se puede favorecer pues la activación del endotelio para secreción de citoquinas que recluten más plaquetas, y hay una predisposición a la trombosis a nivel local. El otro factor, que es la turbulencia, bueno, ya lo mencionábamos también, donde la presión y la velocidad del flujo sanguíneo pues va a fluctuar irregularmente, provocando unos vórtices, sobre todo pues en estos vasos arteriales que han tenido ya formaciones de placas ateroscleróticas. El flujo ya no va a ser tan laminar, sino que va a verse afectado por esas irregularidades de la superficie, y va a generar como unos remolinos, ¿sí? Entonces eso en sumatoria pues va a causar más daño endotelial.
Bueno, eso ya lo dijimos. Acá pues nuevamente una aorta en la que se observan algunas estrías lipídicas, ¿sí? Mientras que acá es otra aorta en el mismo nivel de otro paciente que ya pues tiene un proceso de daño endotelial importante con formación de placas ateroscleróticas y trombos en la luz. También está el fenómeno del éstasis o del estasis, que es un estancamiento de la sangre. Esta pues es importante en el lecho venoso. La anterior, que era la turbulencia, se describe o se ve más es a nivel arterial. Para el éstasis entonces va a depender de algunos factores. Puede depender, por ejemplo, de un daño de las válvulas de las venas o una obstrucción de la luz de las mismas, por ejemplo en el caso de neoplasias o en el caso del embarazo, que ya sería de forma extrínseca que se haga una obstrucción venosa. También el éstasis pues a nivel de los lechos arteriales se puede observar en los aneurismas aórticos y aneurismas ventriculares. Entonces el aneurisma aórtico, que se divide en verdaderos y falsos aneurismas, se puede observar un depósito de sangre que puede circular muy lentamente en este espacio que se ha disecado, ¿sí? O en el caso de los ventrículos cardíacos, en lo mismo, en los espacios que se han disecado puede haber un depósito de flujo sanguíneo lento en estas lesiones. También se observa, por ejemplo, en la fibrilación auricular. Entonces, en las aurículas, ellas tienen unos, ¿cómo es que se llaman? Las irregularidades de la superficie de unas trabéculas. Entonces, las aurículas tienen unas trabéculas cuya utilidad o fin es que la sangre haga turbulencia ahí precisamente para que no se coagule. Entonces, en la fibrilación auricular, la contractilidad de las aurículas es ineficiente y con ello pues no se genera la turbulencia que debería generarse para evitar la coagulación, y en vez de eso empieza a favorecerse es que en las mismas trabéculas se vaya depositando sangre que haga éstasis, ¿sí? Que haga estasis. Entonces ahí es donde se observa también esa alteración del flujo. Está el fenómeno de la trombosis venosa profunda, que como hablábamos puede ser dado por una alteración del flujo secundaria a la obstrucción extrínseca, oclusión extrínseca venosa, o también de manera intrínseca por daño, por ejemplo, de las válvulas, del sistema de las válvulas venosas, y con ello formación de trombos a nivel de la luz del vaso venoso. Entonces, estos vasos venosos, cuando tienen una oclusión, a expensas de la formación de un trombo, lo que va a hacer es que el flujo sanguíneo se remance de ahí para atrás. Entonces, de ahí para atrás va a aumentar la presión hidrostática capilar, y con ello se va a dar la salida del plasma o de los componentes sanguíneos hacia el tejido, y le va a dar ese aspecto de hematoso. Recordemos que aquí ya no va a ser tanto de eritema sino de congestión. Entonces la extremidad se va a ver de una tonalidad más oscura, además del edema. Este ejemplo es el ejemplo de una trombosis arterial secundaria a un daño en la pared vascular, como lo es en el caso de un aneurisma de la aorta. En este caso pues es infrarrenal. Se da con mucha frecuencia en pacientes ancianos y con factores de riesgo. Bueno, factores de riesgo cardiovascular, y también como el consumo de
cigarrillo, va a llevar a que esa lesión endotelial crónica con depósitos de placas de ateroma se lesione no solo la capa endotelial, sino también las capas musculares del vaso sanguíneo, y al haber lesión de esas capas musculares va a haber un debilitamiento de la pared y posteriormente empieza a haber dilatación del segmento afectado, que puede ocurrir de dos maneras, ¿no? Con disección de la pared, que es el falso aneurisma, ¿sí? O con dilatación propia de la luz, que es el verdadero aneurisma, donde va a haber un remansamiento de sangre o un estasis sanguíneo en las partes más internas. También se puede dar a nivel cardíaco, como lo es el aneurisma ventricular, donde el daño, la isquemia miocárdica, puede ocasionar una pérdida de esas células musculares con reemplazo por tejido fibroso y posteriormente debilitamiento y adelgazamiento de la pared ventricular, que le va a dar riesgo a este paciente no solo para que haga un estasis sanguíneo, sino también con la formación de un trombo o con el aumento de la presión, una ruptura de esa pared ventricular. Bueno, entonces, bueno, aquí estamos viendo el fenómeno donde, por ejemplo, un infarto agudo del miocardio llevó una necrosis con un reemplazo de ese tejido, bueno, formación de un trombo, ¿sí? Por una lesión que hubo a nivel endotelial. Luego se formó el trombo. Después de la formación del trombo empieza un proceso inflamatorio y de reparación en el ventrículo, pero esto pues me va a afectar pues va a hacer un adelgazamiento de la pared y con ello pues se van a generar los aneurismas ventriculares. Entonces ahí pues en la imagen se están observando esos trombos intramurales que ya pues se han depositado. No se forma el corazón hacia adentro, por dentro del ventrículo se forma el aneurisma. Él se puede formar hacia afuera también, porque es que precisamente lo que ocurre es un adelgazamiento de la pared. Entonces es como los balones de baloncesto que cuando le hacen chichón. Entonces usted en alguna parte lo observa que la protrusión es más notoria, y es precisamente porque esa parte está más adelgazada. Bueno, también hay riesgo de ruptura de los músculos papilares, ¿no? Como es un área que ha sufrido isquemia, y además hay una pérdida pues importante del componente muscular, pues los músculos papilares se pueden desgarrar fácilmente. Entonces también puede haber una ruptura de músculos papilares. Bien, y el tercer componente de la triada, que es un estado de hipercoagulabilidad, que me va a favorecer la trombosis por una alteración en cualquier componente o parte de la cascada de coagulación. Entonces están las causas primarias o genéticas, las causas adquiridas o secundarias, como lo serían pacientes que han permanecido en reposo prolongado en cama por alguna lesión externa o por algún padecimiento crónico incapacitante, lesiones tisulares extensas, pacientes con cáncer, pacientes con coagulación intravascular diseminada, el uso de anticonceptivos orales, que es un factor de riesgo también de manera crónica, el tabaquismo y el embarazo, ¿no? Entonces, esta imagen nos muestra pues la disección de un vaso coronario
de manera longitudinal, y en él pues se encuentra el trombo en su luz, que en la histología se va a observar de esta manera. Entonces, ¿qué es lo característico en los trombos, la histología de los trombos? Son este componente que está señalado con flechas negras, que son las líneas de sangre, que corresponde a los depósitos de fibrina, ¿sí? Cuando yo tengo un coágulo ante-mortem, lo determino por la presencia, o lo confirmo por la presencia de esas líneas de sangre en el interior del coágulo, ¿sí? Esto me traduce de que in vivo el paciente tuvo un proceso que se desencadenó procoagulatorio, ¿no? Mientras que el trombo post-mortem va a ser más, como no es un proceso activo de formación de coágulo, digamos, lo que estamos viendo que nos parece un coágulo es simplemente la decantación de los elementos formes por gravedad, ¿sí? Entonces, por ende, este coágulo sería un coágulo más firme, porque tiene fibras de fibrina interpuestas, ¿no? En este ejemplo estamos observando un tronco pulmonar, donde al hacer disección encontramos en ambos vasos un trombo muy grande que ocupa la luz de los vasos arteriales que se adentran hacia cada pulmón, ¿no? Entonces, cuando está ocupando esta gran parte, pues nosotros le llamamos trombos masivos, y si está ubicado en la bifurcación, le llamamos trombo en silla de montar.